Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. De parte de la comunidad de aceleradores de partículas del TEC de Monterrey, CATEC, les damos la más cordial bienvenida y las gracias por estar aquí. El día de hoy tendremos la presentación Uso de aceleradores en la medicina impartida por por Anet de León. Básicamente me voy a enfocar en dos partes, en el diagnóstico médico y en el tratamiento de algunas enfermedades, principalmente cáncer. Bueno, en la primera parte, imagenología. No sé si algunos de ustedes les han hecho unos rayos X, pero básicamente como estos funcionan es que se tiene una máquina como la que se ve aquí, muy grande, y ahí pasa una corriente eléctrica con un voltaje muy alto. Entonces, se tiene un electrodo, normalmente de tungsteno, que al calentarse mucho libera electrones y estos se aceleran y chocan con otra placa de tungsteno. Y al chocar, como van tan rápido los electrones, se crea un fenómeno llamado Bremsstrahlung o radiación de frenado, y esto es lo que crea los rayos X, que es un tipo de onda electromagnética. Es un poco como la luz visible, pero con una longitud de onda más corta, entonces por eso no lo podemos ver, pero funciona algo así como una sombra. Cuando pones una lámpara enfrente de tu mano, pues ves la sombra de tu mano atrás. Entonces con los rayos X es lo mismo, solo que estos atraviesan los tejidos suaves como la piel o algunos órganos y no los huesos. Entonces lo que se ve reflejado o la sombra que se ve es la de los huesos. Pero normalmente esos tipos de imágenes son en 2D, solo podemos ver una superficie. Entonces se tiene un scan CT. Esto lo que hace es tomar muchas fotos de rayos X a lo largo de un círculo. Entonces se tienen muchas imágenes a lo largo de todo el cuerpo y ya se puede reconstruir con una computadora, una imagen en 3D para localizar mejor donde hay una fractura o alguna lesión. Luego también se tiene el PET scan, una tomografía por emisión de positrones. Esto ya se acerca más a cómo se usan los aceleradores de partículas en la medicina. El punto de un scan PET es detectar o estratificar tumores, localizar metástasis en el cáncer y detectar varias enfermedades. Bueno, ¿y cómo funcionan? Primero que nada, se necesitan crear unos rastreadores, unos radiorastreadores. Lo que se hace es en un ciclotrón, como se ve en la imagen de abajo, se aceleran cierto tipo de partículas para crear un radioisótopo, normalmente de flúor o de carbono, para modificar algunas moléculas biológicas, como hormonas, glucosa o algunas proteínas. Y lo que hacen esto es inyectárselo al paciente para que estas proteínas, hormonas, normalmente como que se pegan a ciertos tejidos del cuerpo. Entonces lo que hacen es, por ejemplo, si hay un tumor, se instalan cerca de ese tumor. O si se está buscando alguna enfermedad en específico, se acerca donde está esa parte. Entonces lo que pasa, como es una molécula radiactiva, va a seguir su proceso de decaimiento. En este caso es un decaimiento positrón o beta más. Y lo que ocurre en este tipo de decaimiento es que se libera, bueno, de un protón, se libera un neutrón, un positrón y un neutrino. Y como ya hemos visto, a la hora de chocar un positrón y un electrón, se liberan dos fotones en un ángulo de 180 grados. Entonces, esos dos fotones pueden ser detectados por la máquina y pues ya ir rastreando dónde se creó esta colisión y localizar el tumor o la enfermedad o lo que se esté buscando. Entonces, bueno, ¿cómo se detectan estos fotones? En la estructura, que es como también circular, se tiene como una plaquita que se llama cintilador, que es un cristal que puede convertir, bueno,
sí, convertir el fotón en un tipo de luz visible o casi ultravioleta. Entonces, esta onda de luz puede chocar con los fotodetectores que tienen a continuación. Lo que hacen los fotodetectores es formar un electrón cuando choca la luz y pues multiplicarlo y ampliarlo para así conseguir una señal eléctrica, y esa señal es la que finalmente se puede reconstruir utilizando computadoras para la imagen en general. Pero también se pueden poner como barreras que se llaman septas, que no permiten que lleguen los fotones en un ángulo, sino que lleguen perpendiculares. Y así se puede formar un scan en 2D en vez de 3D, ya que los escáneres en 3D son un poco más difíciles de recrear en imágenes. Entonces, pues, para hacerlo más rápido, se usa normalmente en 2D. Y bueno, ya, una vez que se obtienen estas señales eléctricas, se pasan por unos métodos matemáticos muy complejos que la verdad no entendí. Pero principalmente son dos, el FBP y el OSEM, que el primero es el que se ve a la izquierda y el OSEM es el de la derecha. Y como pueden ver, el OSEM es muchísimo más claro que el primero, pero es mucho más lento y es un método iterativo, el cual tiene un costo computacional muy alto. Pero pues también se ponen varios filtros y para, pues sí, para aclarar la imagen. Luego, bueno, pues estas son algunas de las imágenes que se pueden obtener con PET. Aparte de cáncer, también se pueden diagnosticar enfermedades neurológicas. Y pues sí, está muy interesante todo eso. Luego, se pueden juntar el primer tipo de escáner que les enseñé, el CT, y el PET para crear una imagen completa, ya que los rayos X pues, nos dan una imagen anatómica de los huesos, de algunos órganos, pero no nos dicen con exactitud qué está pasando en el cuerpo. Y con el PET, como se utilizan detectores biológicos, pues podemos saber qué está pasando exactamente en dónde. Entonces, si las mezclamos, podemos saber mucho mejor qué está pasando y en dónde para realizar un diagnóstico. Otro tipo de equipo usado para imagenología es el SPECT, que funciona básicamente igual que el PET, solo que con otro tipo de radiorastreadores, que son normalmente xenón, tecnecio y yodo, y como pueden ver son mucho más pesados que el flúor que se usaba en el pasado. Y se usa más para trastornos cardiovasculares, cerebrovasculares y neurológicos. Y también, pues, como es otro tipo de moléculas que se utilizan, bueno, de átomos, de isótopos, pues van por el proceso de decaimiento gamma. Entonces, pues, como vimos en el pasado, se liberaba un positrón. Y en este caso se libera un rayo gamma. Bueno, perdón, sí, en el pasado era un positrón que cuando choca con un electrón, se forman dos fotones y en este solo se libera un rayo gamma. Entonces, si pueden ver en la imagen pasada, solo se tiene como una plaquita, porque pues solo se libera para un lado el rayo gamma y en el otro pues son en 180 grados. Entonces, por eso se tiene que tener como todo el círculo completo para poder detectar exactamente en dónde. Y pues funciona exactamente igual con los cristales de cintilación y los fotomultiplicadores. La diferencia entre estos dos es que pues para un PET scan se necesita muchísima más energía que un SPECT, pero esta tiene una resolución muchísimo más alta. También es mucho más caro para usar un PET scan, ya que se necesita el ciclotrón para formar estas moléculas radiactivas. Y pues los del SPECT, como tienen su media vida más larga, pueden ser producidos en otra farmacéutica, no exactamente en el hospital o centro donde se vaya a hacer el escáner. También es muchísimo más útil el SPECT, o sea, en el sentido de que se pueden detectar muchísimas más enfermedades
pero el PET tiene la especialidad de la oncología, la neurología y la cardiología. Ahora sí, la terapia. Hay, bueno, una vez que ya se detectó la enfermedad, uno de los tipos de terapias que hay contra el cáncer es la radioterapia, que a diferencia de la quimioterapia no tiene tantos efectos secundarios. O sea, sí puede causar daño a la piel, causar diarrea o fatiga, pero con todo y todo, sí son menos los daños, que hay otras células del cuerpo que no están dañadas que con quimioterapia. Casi todos los tipos de cáncer se pueden ser tratados con radioterapia, pero pues no todos, desafortunadamente. Cuando ya es muy avanzada la enfermedad o hay ¿cómo se dice? Metástasis. Y pues sí, en total en el mundo existen 115 aceleradores médicos y la mayoría están en Estados Unidos. Hay 3 tipos de radioterapia principales: la radioterapia de haz externo, la radioterapia de haz interno o braquiterapia y la dronterapia. Pero básicamente todos funcionan con el mismo principio, que con la radiación se induce la apoptosis de la célula, que esto es cuando bueno, el cáncer es una mutación que ocurre en las células que produce que pues sí, que la célula esté dañada y no se pueda autodestruir. Entonces se reproduce sin control y pues hay que eliminarla, ¿no? Porque puede causar daños a algunos otros órganos. Entonces la radiación es lo que hace esto, inducir que se suiciden, por así decir, estas células. El primer tipo de radioterapia es la radioterapia de haz externo, que es la que probablemente todos han visto que se usan los Linacs. Y bueno, estos, primero en una pistola de electrones en la parte del final del Linac, pues se liberan los electrones calentando el cátodo a 1000 grados o un poquito más. Y pues tiene este pequeño acelerador lineal que acelera el enlace de electrones hasta velocidades casi relativistas. Y choca con una placa de tungsteno y se producen rayos X. O sea, el funcionamiento de este LINAC, de radioterapia y con los rayos X que nos toman para el diagnóstico, es básicamente lo mismo, solo que tiene muchísima más energía que el que usan para las imágenes. Entonces, pues sí, este rayo está muy concentrado, es muy energético. Entonces lo que hacen es ponerle filtros para modular su intensidad y también filtros en figuras del tumor para dirigir el haz solo a donde tiene que sí, a solo a las células que se tienen que destruir, porque pues la radiación a las células buenas también es malo. Puede producir también cáncer en vez de matarlo. Entonces, pues sí. El segundo tipo de radioterapia es la radioterapia de haz interno, pero realmente no es un haz. Lo que aquí se tiene es que se insertan unos tubitos muy cerca donde está el tumor y se introducen por estos tubitos como unos granitos de arroz muy pequeños llenos con material radiactivo. Entonces, lo que hace este material es liberar muchísima radiación en muy poco tiempo y pues así aniquila al tumor muy preciso. Hay diferentes tipos de braquiterapia, que les digo de los tubitos, pero también hay otro tipo que son como semillas que se implantan cerca del tumor, pero por tiempo, pues para toda la vida. Entonces va liberando poquita radiación, poquito a poquito, para evitar que vuelva a resurgir el mismo tipo de cáncer. Y ya una vez que se acaba la radiación, su tiempo de vida, pues no son dañinos, ahí se quedan y no pasa nada. Y el último tipo de radioterapia es la dronterapia, que en vez de usar rayos X o material radiactivo, se usan hadrones, protones o iones de carbono. Bueno, normalmente son iones de carbono, pero también se pueden usar otro tipo de iones.
Y lo que esto hace es que son las partículas son mucho más pesadas y mucho más energéticas. Entonces pueden destruir las células de cáncer mucho más fácilmente. Para este tipo de terapia se utilizan aceleradores tipo ciclotrón o sincrotrón y existen 45 instalaciones globalmente. No todas están en operación, casi todas, bueno, una parte están en construcción o en etapas de prueba, pero sí. Y también, bueno, ahorita les explico por qué, pero también se recomienda más el uso pediátrico en este tipo de radioterapia que en los otros tipos. Esto es porque, por ejemplo, los rayos X, una vez que llegan al tumor, siguen viajando, o sea, tienen la posibilidad de que una vez que llegan al tumor, pasarlo y seguir afectando a las siguientes células del cuerpo. Pero lo que pasa con los protones o los iones de carbono es que cuando llegan a donde está el tumor, liberan toda su energía o toda su radiación y ya después siguen, bueno, ya no siguen, se quedan ahí. Entonces ya no siguen dañando las siguientes células del cuerpo. Y este fenómeno donde liberan más energía se llama el Bragg peak o pico de Bragg. Entonces, pues sí, estos son unos de los centros donde se realiza este tipo de radioterapia. Por ejemplo, de aquí arriba a la izquierda está en Suiza y utiliza un ciclotrón. Y pues tienen diferentes cuartos para tratamiento. Y hay dos tipos de cómo se puede dirigir estos haces. Con un gantry, que es como un cuarto enorme en donde te ponen y pues te están irradiando por todas partes. Y también en otro que creo que se llama Terra o algo así, pero es dirigido en una sola dirección. Y pues sí, estos dos, el de Kiel, que está en Alemania, y el de Yelkinau en Italia, utilizan sincrotrones. Sí, sincrotrones. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre usar protones o iones de carbono? Es que pues los protones son mucho más pequeños que un ion de carbono, entonces necesitan muchísima menos energía. Entonces, se pueden producir en ciclotrones, al igual que en sincrotrones, y los iones de carbono solo en sincrotrones, porque pues, son más grandes. La precisión de los protones es de 200 micrómetros, es decir, que son muy dirigidos hacia donde está el tumor. Y los iones de carbono, pues también, perdón, es 1 milímetro, lo cual no es tanto en comparación por ejemplo, del haz externo. Esos creo que son de 1 o 2 centímetros. Entonces, si se ve, si hacen la comparación, es muy poca la diferencia. Entonces, por eso es recomendado en uso pediátrico, porque no se dañan tanto otro tipo de células que no sean las de cáncer. Entonces, pues sí, no hay un daño a futuro. Y pues sí, en conclusión, se necesita más investigación entre la medicina y la física, porque este es un campo muy nuevo. Creo que solo esto empezó hace como 40, 50 años todo esto. Y pues ha ayudado a muchísimas personas, porque aparte del cáncer, se pueden detectar muchísimas otras enfermedades neurológicas o cardiológicas. Entonces, pues es muy importante tener un diagnóstico oportuno de estas enfermedades para poder tratarlas. Y pues si se encuentran estas enfermedades, pues tratarlas efectivamente, ¿no? Entonces, pues sí, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anet, por la presentación.